Relato basado en la experiencia de un topógrafo durante el proyecto de la presa de la Yesca. Este relato ocurrió hace mucho tiempo. Conviene aclarar este detalle que es muy importante, ya que quien hoy lo narra es una persona de edad avanzada. Varias partes fueron reconstruidas con ayuda de otros familiares y de su mujer, quienes también conservaron fragmentos de aquel recuerdo. A continuación se comparte una mala experiencia vivida por varios compañeros de trabajo y por mí, cuando fuimos enviados por una empresa para laborar en Ostotipaquillo, como parte de un proyecto que en aquel tiempo tardaría muchos años en concretarse. Para comprender mejor lo sucedido, resulta necesario dar contexto a una experiencia previa que vivió mi mujer cuando habitaba en el antiguo poblado de Ostotipaquillo. Una vivencia que la marcó de forma muy profunda y que durante mucho tiempo no fue tomada con la seriedad debida. En el trabajo que desempeñaba en aquel tiempo, era común recibir comisiones para viajar a distintos puntos de México. En una ocasión se me informó que debía trasladarme al poblado de Ostotipaquillo en el estado de Jalisco. Al conocer el destino de mi jornada, mi mujer mostró una preocupación inmediata cuando escuchó la noticia y me pidió que intentara cambiar la comisión con algún otro compañero. Para mí la idea no parecía negativa, por el contrario, sentía entusiasmo ante la posibilidad de conocer un lugar nuevo. Sin embargo, con el paso de los días supe que varios compañeros habían decidido solicitar cambio de asignación. Aquella situación comenzó a inquietarme, ya que había escuchado ciertos relatos sobre aquel poblado. Ninguno, sin embargo, se comparaba con la historia que mi mujer me contó antes de mi partida, la cual en ese momento consideré exagerada, pero mi percepción cambió por completo después de vivir una experiencia muy similar de manera directa. En aquel entonces ella vivía con sus abuelos en una casa de adobe, que se ubicaba cerca de una de las entradas principales de Ostotipaquillo. Cada tarde cuando el sol comenzaba a ocultarse, sus abuelos se apresuraban para hacerla entrar antes de que cayera la noche. Nunca le explicaron el motivo de aquella insistencia, pero la noche en que comprendió la razón, dejó de cuestionar la severidad y el temor que ellos manifestaban. Según su relato, una noche en la que no lograba conciliar el sueño, comenzó a percibir ruidos provenientes de la calle. El resto de la familia dormía sin sobresalto, pero su habitación se encontraba más cerca de la puerta principal y de la sala, lo que hacía que cualquier sonido del exterior se escuchara con mayor claridad, así que decidió investigar. Tomó una de las velas que tenía cerca, la encendió y se dirigió hacia la sala. Ya había pasado la medianoche, o quizá era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, y le parecieron similares al sonido que produce algo pesado al ser arrastrado, aunque en esta ocasión parecían provenir de varios puntos al mismo tiempo. Con la inquietud creciendo en su mente, dejó la veladora encendida sobre una mesa, y luego se acercó al ventanal de la sala para observar el exterior. La sorpresa fue inmediata al descubrir una multitud que avanzaba lentamente frente a la casa, o al menos así lo percibió, ya que aquellas figuras se desplazaban con el mismo andar lento de una persona anciana. No lograba distinguir rostro alguno, únicamente alcanzaba a ver contornos oscuros iluminados por la luz de la luna, y en ese momento la llama de la vela se apagó. Mi esposa quedó desconcertada por la repentina ausencia de luz, y antes de poder girar el cuerpo, sintió sobre su hombro el contacto de una mano delgada y helada. El susto fue tan intenso que estuvo a punto de gritar, pero el sonido se ahogó al reconocer de quién se trataba. Era su abuela quien le pidió calma y la invitó a observar nuevamente por la ventana. Mi mujer obedeció la indicación, y al dirigir la mirada al exterior notó que una de aquellas sombras se había acercado a la vivienda. Parecía que el ruido provocado por el sobresalto había sido percibido desde afuera. La figura se aproximó como si intentara observar el interior, y fue entonces cuando mi mujer logró ver con mayor claridad aquel extraño bulto.
Solo destacaba un par de ojos brillantes que parecían buscar algo dentro de la casa, aunque sin fijarse en quienes se encontraban allí. Tras unos instantes la figura se alejó de la propiedad, para luego continuar con su camino. Al cabo de algunos minutos aquella procesión terminó por desvanecerse entre la oscuridad de la calle de terracería. Tiempo después la abuela le explicó que cada cierto periodo de tiempo, un grupo de ánimas provenientes del purgatorio salía en busca de la luz eterna, y por esa razón había sido necesario apagar la veladora. Nunca se sabía con exactitud en qué fecha ocurría aquel evento, ni tampoco quién guiaba la procesión del purgatorio, pero con el tiempo siempre parecía aumentar la cantidad de aquellas presencias. Debo admitir que cuando mi mujer terminó de relatarme esta experiencia, no le otorgué demasiada credibilidad. Conocí a sus abuelos en vida, y solían inventar historias con la intención de entretener a los pequeños del pueblo. Aún así considero importante aclarar que este relato corresponde por completo a lo que ella me narró. A pesar de sus advertencias no logré cambiar mi comisión para otro destino, y en el fondo tampoco sentí una preocupación real ante aquella decisión. La labor asignada consistía en realizar un estudio topográfico para una presa que se tenía proyectada en aquel lugar. Nuestra estancia transcurrió en plena sierra rodeada de monte y de terreno agreste. Dormíamos en casas de campaña cerca del proyecto, y durante la noche solo contábamos con la luz de la luna y el calor de una fogata que servía como único abrigo contra el frío. Durante toda nuestra estadía en aquel lugar, no se presentó señal alguna de anormalidad, pero al llegar el último día de trabajo todo cambió. Uno de mis compañeros había improvisado un baño a cierta distancia del campamento. Ya era demasiado tarde, y por regla general quien necesitaba alejarse debía hacerlo acompañado, con la finalidad de vigilar ante la posible presencia de algún animal y reaccionar a tiempo si el peligro se acercaba. En aquella ocasión me tocó acompañar a uno de ellos para que hiciera del baño. Mientras realizaba lo necesario en aquella construcción improvisada, yo alumbraba hacia la parte más oscura del monte, atento a cualquier movimiento extraño. Fue entonces cuando observé a no mucha distancia de nuestra ubicación a una serie de luces que titilaban entre la oscuridad. Avanzaban lentamente entre los árboles como si se desplazaran con cautela. Dirigí la lámpara hacia aquel punto con la intención de distinguir su origen, pero la lámpara no alcanzaba a revelar nada. Mi compañero se acercó hasta donde yo me encontraba, y sin obtener respuesta clara decidimos regresar al campamento con el resto del grupo. Sin embargo, conforme avanzábamos notamos que más de aquellas luces ya se encontraban a pocos metros de nuestra ubicación. Apunté la linterna hacia aquellas sombras que se iban acercando lentamente, pero no logré distinguir forma alguna. Lo único visible era una oscuridad muy profunda, interrumpida únicamente por dos puntos brillantes que parecían ocupar el lugar de unos ojos verdaderamente inquietantes. De algo estoy demasiado seguro, pues incluso el viento parecía tenerles miedo, ya que todo sonido a nuestro alrededor desapareció, y aquellas figuras se detuvieron por completo. La sensación era la de estar siendo observados en todo momento. No sé qué cruzó por la mente de mi compañero, pero lanzó una piedra hacia una de aquellas sombras. Al ver que el objeto la atravesó sin resistencia, mi compañero salió corriendo dejándome atrás y gritando de miedo. Yo intenté salir corriendo, pero algo ocurrió en mi cuerpo, pues las piernas comenzaron a temblarme de terror. Las sombras reiniciaron su avance en mi dirección, y un escalofrío intenso recorrió todo mi cuerpo. Aquella sacudida fue lo único que me devolvió el control y me permitió correr con todas mis fuerzas al campamento. Llegué a presentir que yo mismo los atraía directo a mi presencia, ya que no estaban siguiendo a mi compañero y parecían concentrarse únicamente en mí. Aún así intenté alcanzarlo, pero muy pronto lo perdí de vista. Mientras corría en dirección al campamento, volteaba constantemente para comprobar la cercanía de aquellas sombras que venían muy cerca de mí.
De forma desesperada comencé a gritar el nombre de mis compañeros y a pedir que encendieran linternas o los faros de los vehículos para alumbrar la profundidad de aquella noche. Logré distinguir la fogata a pocos metros, y al llegar hasta ella descubrí con horror que no había nadie alrededor. Me encontré completamente solo en el campamento. Sin importar hacia dónde mirara, no lograba ver a nadie. Dirigí la linterna hacia aquellos bultos que todavía seguían avanzando lentamente y noté que ya se aproximaban. Volví a pedir ayuda de manera desesperada, pero no obtuve respuesta alguna. En ese momento la única idea que cruzó por mi mente fue refugiarme dentro de la casa de acampar y permanecer allí hasta que alguien acudiera en mi auxilio. Al abrir la entrada me di cuenta de que todos mis compañeros ya se encontraban dentro guardando silencio, incluido aquel que había arrojado la piedra. Honestamente sentí mucho coraje al verlos en total silencio, aunque entendí que no era momento para reflexionar sobre ello. Desde el exterior comenzó a percibirse un sonido inquietante. Algo se aproximaba a pocos metros arrastrándose lentamente hacia nuestra casa de acampar. Fue en ese instante cuando recordé la historia que mi mujer me había contado. Aquellas presencias buscaban luz en su camino, y yo de manera torpe les había señalado el camino desde el inicio. Noté entonces que la fogata seguía encendida, y comprendí que era necesario apagar cualquier fuente de luz para evitar que se acercaran. Todos entendieron la urgencia sin necesidad de explicación. En cuestión de segundos salimos y arrojamos agua sobre la fogata, y luego apagamos linternas y cualquier objeto luminoso, quedando envueltos en una oscuridad total. De inmediato regresamos al interior de la casa de acampar, y permanecimos en absoluto silencio. Observé a los demás temblando de miedo, y recordando la advertencia de la abuela de mi mujer, llevé un dedo a mis labios para reforzar la necesidad de no emitir sonido alguno. El movimiento de la hojarasca se volvió perceptible, y a través de la delgada tela pude distinguir aquellos bultos aproximándose lentamente. Sus ojos brillaban mientras parecían buscar algún rastro de luz que antes habían percibido. Al no encontrarlo, comenzaron a retirarse con la misma lentitud con la que habían llegado. Permanecimos pasmados durante largos minutos que parecieron una eternidad. Tal vez transcurrieron 2 horas sin que nadie se moviera ni emitiera sonido alguno. Yo todavía temblaba de miedo por la impresión, aunque en el fondo comenzaba a sentir que todo terminaría bien. Cuando el viento volvió a escucharse entre los árboles de la zona, una profunda sensación de calma llegó sobre el campamento. Fue entonces cuando les compartí la historia que mi mujer me había contado al inicio de este relato. Traté de explicar que aquello podía tratarse de ánimas en busca de la luz eterna. Debo admitir que esperaba burlas o incredulidad, pero no recibí objeción ni gesto de desacuerdo. Todos habíamos vivido lo mismo, y no quedaba duda alguna sobre lo ocurrido durante aquella noche. Seré franco con toda la comunidad. Si aquellas presencias me hubieran alcanzado, no sé si hoy tendría la oportunidad de relatar esta experiencia. Lo único que tengo claro es que las historias que dan forma a la memoria de un pueblo suelen guardar una verdad profunda. Por más fantasiosas que parezcan, no deben tomarse a la ligera ni descartarse sin respeto.